bienvenido al centro, del canal del centro. El centro se inaugura con tu visita en 2004, la primera visita. Tenía ganas, a ver si vos tenés ganas, Gerardo, de contar un poco el periplo ese que te llevó de ser un ingeniero argentino en Buenos Aires a terminar 14 años en el norte de la India con los grandes lamas. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Yo tenía 25 años, me recibí en el 69 de ingeniero y en ese momento quería ir a Estados Unidos. Entonces fui a la embajada y para tramitar la visa me dijeron que tenía que esperar 14 meses. Entonces dije, bueno, voy a trabajar, y empecé a trabajar en Ford de analista de finanzas. Y después, apenas me dieron la visa, renuncié, ya con la idea de irme para allá, ¿no? Pero fueron importantes esos años, porque, no sé, ni siquiera esos meses, digo, porque me iba muy bien en el trabajo, viste un montón de cosas, y empecé a sentir que eso no era todo, viste que algo faltaba profundamente, no sabía qué era, que las cosas, viste, no tenían un sentido muy profundo, como para que yo siguiera toda mi vida haciendo la que se hace en general, ¿viste? Seguir ahí, promociones, te casas, tenés hijos, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese momento me parecía, no, tengo que buscar algo más. Y bueno, fue así que ya cuando me fui de Ford y me fui para Estados Unidos a que me dieran el Green Card, ya estaba en una búsqueda espiritual. Y alguien me recomendó comprar un libro de Uspensky, que es Fragmentos de una enseñanza desconocida, y ahí claramente ya estaba hablando de que había algo interior, ¿viste? Riquísimo, ilimitado, lo que fuera, que habría que descubrir. Entonces, a la luz de lo cual, todo lo demás palidecía. Ya estaba, porque hasta ese momento yo no sabía que había algo tan profundo en nosotros que uno puede descubrir. Y ese fue un primer paso. Y después estuve en New York un mes, después me fui a Londres, ahí estuve un mes y medio, y siempre buscando, viste, muchas cosas, qué sé yo. En general traté de ir a los grupos de Gurdjieff 4 veces, tomando ómnibus y subtes y todo, pero llegaba, siempre estaba salado. Sé que mi conexión no era muy fuerte con ellos, ¿no? ¿Esos años 70? 70, era diciembre del 70. Y después, de un mes y medio en el cual, viste, toda la movida de Londres, que yo tenía acceso y demás, viste, como era muy interesante, pero al final era como más o menos lo mismo, viste, dijeron, acá falta algo, y surgió la idea de ir a la India. Entonces, y como no quería ir tipo mochilero, porque no era tan hipoide, entonces esta amiga Kamaladitela me dijo, bueno, ¿por qué no vas por auto? Y ahí me encantó la idea. Entonces me fui. En Inglaterra era muy difícil comprar un auto, porque había que dejar un depósito de, en aquel momento, 500 libras, que era un montón. Entonces me fui a Alemania, y en Colonia, ahí apenas bajé del avión, en el mismo aeropuerto, me dijeron dónde ir a comprar, fue rapidísimo todo. Me compré un Volkswagen que ya tenía 100.000 kilómetros, el chiquito, el escarabajo, y decidí irme por el norte de África, no por Europa, porque todo el mundo iba por Europa. Era porque todo el mundo iba mucha gente, muchos jóvenes, muchas parejas, en una combi, Volkswagen, y dormían en la combi. Y bueno, yo iba solo, entonces me compré un Volkswagen más chiquito, el Volkswagen de escarabajo, y ahí fui. Entonces crucé todo por Europa hacia el sur, hasta Ceuta en España, y ahí crucé para Marruecos, después Argelia, Túnez y todos estos países. Y en ese periplo tuviste visitantes, fuiste conociendo gente también en ese viaje, ¿no? En pleno 70. Bueno, lo que pasa es que, claro, yo quería compañeros de viaje, y ahí había, casi todo el mundo iba por Europa, que era mucho más corta. Pero era invierno, además, aparte de la cortina de hierro y todos estos países, Yugoslavia, a mí no me interesaban mucho, ¿no? Y como yo tengo raíces árabes, dije, bueno, voy por el norte de África, ¿no? Algo distinto por ahí encuentro.
Lo que pasa es que, claro, al final conseguí una pareja de australianos que tenían otra, ¿viste? No, tenían muy poco tiempo, tenían menos plata que yo, estaban siempre apurados, qué sé yo, y hasta Libia aguantamos. Y en Libia, cuando llegamos a Benghazi, que es la frontera ya con Egipto, ahí ya no se podía seguir, porque desde la frontera hasta Alejandría se ve que había misiles o algo, y si uno no era árabe, ¿viste? O tenía pasaporte árabe, no te dejaban. Entonces aproveché para, salía carísimo mandar el auto desde ahí hasta Beirut, al Líbano, de Beirut a Siria, Siria, después Estambul, y entonces aproveché para ya, ¿viste?, separarnos. Y bueno, para hacerla corta, digamos, yo tenía un contacto en Egipto que había sido el cónsul egipcio en la Argentina, que era muy amigo de papá, y una carta mía, ¿viste?, de la embajada de Siria, que yo era hijo de árabe. Y digo, bueno, por ahí zafo, no zafé. Pero en el correo, que iba todos los días a hablar por teléfono, me hice amigo de un egipcio que me dijo, no, dame el auto, yo te lo llevo y te lo entrego en Egipto. Y se lo di. Y me lo entregó en el Cairo. En realidad lo había confiscado, no confiscado, pero lo había retenido la aduana desde la frontera. Mandaron un inspector hasta el Cairo y lo tuve que ir a un depósito, pero no hubo ningún problema. Después de estar en Egipto unos días, ya ahí sí me fui hasta Beirut. Ahí estuve 3 semanas. Beirut en aquella época, el Líbano era como la Suiza del Medio Oriente, ¿viste? Pasaba de todo, era muy entretenido. Y tenía familia, yo vivía en lo de una prima. Y después de eso ya me fui para Siria, que estuve una semana con mi familia, y solo hasta Estambul, donde sabía que en el pudding shop, en una cartelera, la gente ponía, ¿viste?, para viajar, ¿no? Si alguien puede hacer para, ¿cómo se llama?, a dedo, ¿viste?, compartir el viaje. Y había dos personas que pusieron eso, entonces yo, ¿viste?, les puse el número. A media hora ya estaban en la habitación del hotel. Y uno era un camionero inglés enorme de 120 kilos y con un amigo dinamarqués. Pero dije, bueno, camionero, ¿viste?, sabe manejar eso, por lo menos, ¿viste?, mucho camino de montaña, ¿viste?, ahí todo por Turquía es camino de montaña. Y el tipo fue útil porque había caminos de niebla, ¿viste?, muy difíciles, y él manejaba todo bien. Y así pasamos todos esos países que hoy no puedes ir, ¿viste? Irán es difícil, Irán por ahí se puede, pero difícil. Afganistán, olvidarlo, ¿no? Y después Pakistán, y después llegué a la India. Ahora, lo que fue importante fue que en Afganistán me encontré, yo no tenía ni idea de budismo, hinduismo, nada, pero sabía que estaba buscando. No era un viaje de placer, porque yo estaba quemando etapas, ¿viste? No es que había encontrado algo, pero tampoco sabía si iba a encontrar algo. Y sabía lo que ya estaba dejando, que no quería volver, ¿no es cierto? Entonces, aunque todo suena muy fantástico, uy, qué aventura, que se va, en realidad, ¿viste?, no estaba tan feliz, ¿no? Y me encuentro con este americano que venía con su mujer desde Israel y que había estado con los lamas, y me empezó a hablar de los lamas y el budismo, y que era muy exagerado el tipo, pero evidentemente necesitaba algo así, ¿no? Y llegué a Delhi, y en Delhi creo que estábamos en el mismo hotel, no me acuerdo, y él me insiste, vamos a Nepal, ¿viste? Vamos a Nepal, que ahí es donde pasa todo. En realidad en Delhi no pasaba nada con los lamas. Y bueno, entonces dejé el auto en la embajada y me fui a Nepal. Y en Nepal, a los 15 días, él me dice que alquiló una casa de un campesino en Bodhnath, que es, ¿viste?, donde está la Gran Stupa. Y en aquella época había nada más que la Gran Stupa y unos negocios alrededor. Pues todo eran campos, hoy está todo edificado. Y la casa era un poco grande para él. Y me dijo, para compartir un cuarto y también el alquiler, y había un lama que hablaba en inglés, arriba de una colina, se llama Lama Turtenieche, era uno de los primeros lamas que empezó a hablar en inglés, y que daba charlas. Perdón, Gerardo, ¿es el de esa foto, aquella foto que está allá? Es esa foto. Es esa foto. Claro, entonces allí... Bueno, fui y ahí me tomaron la foto, los de Parimache estaban tomando la foto. Estaba llegando en ese momento. Sí, bueno. Ahí apenas llegué, estaban sacando fotos y el lama bien, ¿viste?, interesante lo que decía, pero
No lo entendía mucho, pero todo el ambiente era muy lindo, ¿viste? Extranjeros, todos sentados y oyendo una cosa nueva, ¿viste? Y fui varias veces, 3, 4 veces, y ahí me hice amigo de una noruega, una chica noruega. Fuimos a tomar el té después y estábamos charlando y salió el tema de la meditación. Y entonces en ese momento meditación era una palabra, te estoy hablando de 1971, marzo del 71, ¿viste? Meditación en la Argentina era, qué sé yo, alguien, el gerente de la empresa está meditando cómo solucionar, ¿viste? La huelga, era así, ¿viste? Cómo se usaba la palabra, era como pensar un poquito, reflexionar en realidad. Entonces yo dije, sí, es pensar. Me dijo, no, es no pensar, me dijo. Y en realidad estaba mucho más cerca de lo que es la meditación, lo que decía ella. Pero para mí fue como un shock. Yo dije, no, ya estaba harto de pensar. Y cómo había una técnica para no pensar y que eso te llevara a un conocimiento infinito, ¿viste? Fue un shock, tanto así que me despedí, chao, me fui, subí la colina, no había charla ese día, le toco la puerta al lama y le digo, enséñame a meditar. Y me dijo, bueno, que él se iba al día siguiente, que era mejor que fuera a Dharamsala, que estaba su guru, que Sherapten. Me escribió una cartita y me dijo, anda ahí y pedile, te va a enseñar a meditar. Y como yo no tenía ningún destino específico, no conocía nada, entonces, bueno, me volví con el auto y llegué hasta ahí a Dharamsala. Y en Dharamsala, en el auto venía este tipo con la mujer y después venía también un italiano que me hablaba siempre de un amigo que tenía italiano, que era mayor, ¿viste? Que estaba muy conectado con los lamas, qué sé yo. Y cuando subimos a McLeod-Ganj, que es donde vive, ¿viste? La comunidad tibetana, era muy chiquita en aquella época, hablaba de un lugar que se llamaba Dharamkot, que queda a 1 hora caminando hacia arriba. Y entonces fuimos y el lugar increíblemente lindo, divino, ¿viste? Así espectacular. Una vista al valle así, dije, wow, dije, no, me quiero quedar acá, ¿viste? Sí. Y entonces, bueno, alquilé para hacerla siempre, ¿viste? Alquilé una habitación ahí. Y había gente, ¿viste? Estaba Mario, que había sido medio en cine, pero que dejó y era budista, estaba Gina, ¿viste? Todos amigos, que yo me hice muy amigo de todos ellos, ¿no? Y lo que yo veía era que todos, ¿viste? Habían tenido algún tipo de ocupación, pero eran lo que en inglés se llama dropouts, ¿viste? Como que dejaron eso, su ocupación principal, y estaban ya haciendo budismo, otros hacían música clásica. Y bueno, entonces, y yo iba a ver a este lama, y era difícil porque el traductor, que era un monje, venía y a veces no venía, ¿viste? Yo bajaba, subía y él venía, no es, qué sé yo. Estuve 3, 4 sesiones con este lama, que me gustaba mucho, pero bueno, era un lama, ¿viste? Que enseñaba. Y después de unos meses decidí tomar refugio, me convencía, ¿viste? El camino, el budismo me parecía algo muy promisorio, ¿viste? Coincidía muy bien con mi agnosticismo en ese momento, cuando te habla de Dios, ¿viste? Es un camino muy humanista en cierta manera, es decir, vos sos un Buda, vos sos un ser totalmente trascendente, nunca se habla de un Dios creador, ¿viste? Era bastante nuevo para mí, ¿no? Y lo que leía me convencía, dije, bueno, entonces, bueno, voy a quedarme. Y cuando llegó el momento de decidir, ¿viste? Si pierdo el green card, que me permitía volver a Estados Unidos, o quedarme ahí. O sea, ahí tenía un camino, ¿viste? Promisorio, un camino que por ahí, ¿viste? Si me quedaba por ahí, ¿viste? Me llevaba a algún lado, qué sé yo. Y ahí me acuerdo que estábamos mirando la chimenea, ¿viste? Con esta amiga Gina Perini, y con un americano, que no era budista, pero que estaba ahí. Y entonces el americano, volvé a San Francisco y ya tenés la experiencia. Y después de un tiempo siempre puedes volver acá, ¿viste? Y Gina dice, stay, me dijo, ¿viste? Quédate, ¿no? Y yo le dije, yes, ¿viste? Y me quedé, pateé el tablero, no volví, renuncié, ¿viste? Al green card, renuncié a todo lo que tenía planeado. Mis padres tenían ya comprado los pasajes para ir a verme a San Francisco, ¿viste? Era todo un plan. Y me quedé, y creo que es lo mejor que podría haber hecho, ¿viste? Porque ahí al mes o a los 2 meses, el Dalai Lama abrió el Library, se llama, of Tibetan Archives, que es
como la biblioteca, pero con un instituto que enseñaba tibetano y budismo. Entonces me anoté en diciembre del 71. Y ahí en la primera camada éramos 10, 12, ¿no? De ahí salieron, ¿viste? Muy famosos, como Alan Wallace, ¿viste? Anne Klein, qué sé yo, Sanjay Khandro, ¿viste? Gente que después son muy conocidas en el mundo. Y empecé a tomar enseñanzas, y había mucho estudio, era, ¿viste? Yo llenaba los cuadernos, y qué sé yo. Y fue interesante los primeros meses. El tibetano era un tibetano bastante coloquial y elemental, el que enseñaba, ¿viste? Pero bueno, yo recibía, memorizaba, todo, pero cuando me encontraba con un tibetano, la inhibición, ¿viste? Se apoderaba y no podía decir ni una palabra. Y en general el tibetano con el cual me encontraba quería practicar su inglés, ¿viste? Entonces nunca podía hablar ahí. Y al Geshe, ¿viste? Que era el maestro en el library, empezó bien, ¿viste? Vimos un texto muy importante, después empezamos a ver otro texto muy importante, y así pasó diciembre, enero, febrero, todo invierno. Marzo ya empezó a venir nueva gente, porque primavera. Y entonces de pronto habían 5 tipos nuevos, y al día siguiente habían otros 3 más. ¿Viste? Y el lama, el maestro, bueno, perdió un poco el hilo, ¿viste? No sabía bien cómo adecuar una enseñanza con un curso de gente que había estado 3 meses, con gente que recién empezaba, que había que empezar de cero. Y yo me cansé, y digamos, bueno, ya me cansé de estudiar, y al mismo tiempo estaba leyendo mucho de Tilopa, Naropa, estos grandísimos santos, ¿viste? Del linaje contemplativo, no tanto de académico, ¿viste? Entonces ahí fui a verlo a un lama que era el maestro de Mario, ¿te acuerdas? El italiano que había hablado, que quedaba en Tashillón, quedaba como 3 horas de ahí, y yo había ido ahí con el autito y con todos mis amigos, ¿viste? A verlo, este gran lama. Y cuando lo fui a ver, él estaba, le expliqué, le digo, bueno, no sé, yo quiero cambiar. ¿Ese era Dilgo? No. Pero cambiar de linaje es un paso, ¿viste? Cambiar todo un sistema a otro sistema. Todos son muy buenos, ¿viste? Sí. Pero depende un poquito. Y no quería hacer una cosa apresurada ni tampoco trivial, ¿viste? Así medio superficial, ¿viste? Entonces le expliqué todo. Le dije eso, el otro. Y él, ¿viste? Después de un tiempo en silencio, me dijo si podía ir a Manali, porque ahí estaba otro lama del mismo linaje que se llamaba Abu Rinpoche. Este lama es Kamtru Rinpoche, ¿no? El que fui a ver. Abu Rinpoche. Y él tenía un traductor, no sé cómo supo, pero había un traductor ahí. Y yo ya tenía pensado ir a Manali de cualquier manera, porque muchos amigos que estudiaban música clásica, ¿viste? Ya se habían mudado a Manali, y dije, bueno, cambiar completamente la escena, porque Dharamsala, ¿viste? Hacer instituto, esto era bastante rígido. Más sistematizado. Y así fue. Bueno, me fui. Y fui a verlo al lama, ¿viste? Que al primero de todos, ¿no? Que me empezó a dar las instrucciones de meditación primeras y qué sé yo, y le expliqué y me dijo, sí, pero yo te doy lo que quieras, me parece fantástico lo que estás haciendo, porque si no, estudiar mucho y no ponerlo en práctica es como preparar muchos platos para un banquete y después no comerlo, ¿viste? Entonces, pero si te quedas yo te doy de todo, bueno. Y yo estaba en esa dicotomía, bueno, abandono esto y me voy al linaje que me gustaba, ¿viste? Y estos me ofrecían de todo también. Entonces tiré el I Ching. ¿Voy o no a Manali? Y el I Ching da, ¿viste cómo es que te da un hexagrama para el presente y el próximo hexagrama es a dónde cambia? El presente salió el creador, que es el primero, lo mejor, y cambiaba nada al creador. Entonces ya era una confirmación rotunda de que me tenía que ir a Manali. Y así me fui a Manali. Y ahí empecé a comunicarme con mi lama. La primera cosa que noté es que él vivía con su mujer y tenía 4 hijos. Uno vivía con él, 2 vivían con él y 2 estudiaban en Kulu, que queda 30 kilómetros, ¿no? Estaban de pupilos, ¿no? Y yo empecé a hablar, nadie hablaba inglés, entonces yo empecé a hablar con mi tibetano rudimentario. Pero lo importante es que me di cuenta de que los tibetanos tampoco hablaban perfecto. Es decir, yo en Dharamsala estudiaba como el libro dice que hay que hablar. Pero estos tibetanos no hablaban como dice el libro. Y nadie en Tibet. Tibet, viste, era un país muy extenso, donde no había radio, no había televisión, no había nada que homogeneizar el idioma. Entonces, ellos mismos te dicen, cambiás de aldea y cambiás de idioma, ¿viste? No totalmente, pero hasta hoy hay lugares que
hasta hoy, viste, que yo del tibetano ya lo conozco bastante bien. Hay lugares que no lo puedo entender mucho, viste, porque... Y entre ellos mismos tampoco se Tienen entienden. modismos diferentes, claro. Sí, diferentes formas de hablar, pronunciaciones, ¿viste? Etcétera. Entonces dije, bueno, si ellos hablan mal, ¿por qué yo tengo que ser perfecto? Y me simplifiqué el idioma, porque es complejo, ¿viste? Para poder hablar mal, pero deliberadamente, no por error. Hablo mal. Fue fantástico, porque empecé a simplificar, entonces me lanzaba, toda esa inhibición se cayó y podía hablar. Entonces lo veía a mi lama y tenía un humor fantástico mi lama. Bueno, Poche era como entrar y no dejabas de reírte, ¿viste? Hasta que te ibas. Y bueno, yo me alquilé una casita, empecé a hacer unas prácticas, ¿viste? Que él me dio. Y lo iba a ver 2 veces o 3 veces por semana, me quedaba 1 hora, pero había ya una comunicación, ¿viste? Directa, ¿no? Con traductor. Un traductor me ayudó para la primera enseñanza, ¿viste? Pero... Y bueno, y después de unos meses que tuvimos muchas iniciaciones en Tashillón, justo en ese otro lugar, con Chense Rinpoche, este gran maestro, que después también yo tomé muchas transmisiones de él, volvimos y justo se vació un cuarto en su casa, que era una casa o un monasterio chiquito. Entonces le dije, bueno, me puedo mudar. Era difícil, tenía 3 cuartos nomás, ¿viste? Y algunos monjes viviendo. De pronto se vació uno, boom, ¿viste? Fui yo. Y me dijo, bueno, consultó por supuesto con su mujer, porque hasta un gran lama tiene que consultar cosas con la mujer. Y los dos estuvieron de acuerdo, me mudé y fue lo mejor que podía haber. 8 meses viviendo con tibetanos. Entonces, y no hablando en inglés nada, ¿viste? Era una máquina de hablar tibetano y ámala, ¿viste? La mujer se sentaba conmigo, charlábamos 1 o 2 horas, me contaba cosas de su familia, ¿viste? Me volví parte de la familia. Fue fantástico eso. Y después, bueno, lo que pasa es que, bueno, después ya me fui de ahí, empecé a hacer retiros, ahí mismo, me fui de la casa, digamos, y después de unos meses el Rinpoche murió, el lama murió, y yo ya volví a la Argentina en el 75, era mi familia, habíamos quedado con mis padres que me vinieron en el 74. Han pasado 5 años ya, estuviste en el Tíbet, ¿te parece entonces? Esa fue la primera parte de 4 años y medio. 4 años y medio. En la India, sí. Y después, ya cuando volví, viste, seguí con el discípulo principal, pero ya me empecé a abrir con otros lamas, y viste, con Karmapa, con Digo Khyentse Rinpoche, con Gegan, que fue el maestro, el discípulo principal de Rinpoche, y así, bueno, ya, y me convertí en el traductor del monasterio, viste, el traductor cuando venía de un extranjero me llamaban para traducir, y empecé a traducir para amigos que no sabían tibetano, entonces que querían enseñanzas, entonces yo iba, ahí empecé a hacerme las primeras experiencia de traductor, pero te estoy hablando del 73, 74, ¿viste? ¿Cuántos son ya? 45, ¿cuántos años? 45 años, ¿no? 45 años que vengo traduciendo. Claro, además eres muy joven, te adoptaron, eras parte del grupo, digamos, y te formaste muy... 25 años tenía. Claro, sí, claro, 25, claro. 26 años. Yo llegué a los 25 años. Pero con esa avidez de conocimiento y tan joven... Sí, claro. sí. Y bueno, y después, bueno, ahí empecé a hacer muchos retiros, ¿viste? 6 meses adentro, 6 meses afuera, así 7 meses adentro, 6 meses así, varios retiros, y al final, Dingo Khyentse Rinpoche me dijo que tenía que hacer retiro de 1 año en Nepal, ¿viste? Había un lama muy amigo mío en muchas de estas grandes transmisiones, estábamos juntos, de mi misma edad, discípulos de los mismos lamas, todo, y tenía un centro de retiro, yo no sabía cómo era. Y me dijo, tenés que hacer 1 año de retiro con ellos. Yo justo terminaba una relación, era perfecto, ¿viste? Vine a ver a mis padres, pero antes fui a ver qué casita me iban a dar. Y ahí vi que eran como 100 casas, eran todos yogis, ¿viste? Monjes, monjas, ¿viste? Muchas monjas. Haciendo retiros, 2 años, 3 años. ¿Viste? Era un centro de retiro, no era monasterio, era un centro de retiro, ¿no? Y justo el lama estaba en retiro él mismo, entonces me atendió el asistente y me mostró una casita, ¿viste? Con unas ventanitas chiquitas, todo negro, porque ellos queman madera, ¿viste? Para cocinar. Yo acá un año adentro. Entonces me tiré el lance y yo, ¿cuánto sale hacer una casa? Y dice, ¿cómo es de grande? Y le digo, bueno, 3x3, yo le dije en metros, pero él le entendía en yardas, ¿viste? Que es un poquito menos, son, no importa, voy a poner 3x3,
y una división, y después 1,5 por 3. Era 4,5 por 3 con una división para poner la despensa. Yo pensaba hacer la cocina y al final no hice nada. Cocinaba todo en mi cuartito. Pero quiero 2 ventanales bien grandes, me dije. Y el cálculo así, bueno, sí, $150. Bueno, $150. Y ahí vine a la Argentina con la idea de visitar a mis padres, quedarme 3 meses y volver y ya empezar con 1 año y seguir, porque yo me encantaba hacer retiro. Pero la conocí a Juani y ahí entonces ya no era posible, entonces el plan de volver y quedarme 3 años. Entonces ella me dijo, no, anda, yo te espero 1 año. Y volví, bueno, en 1 año se convirtieron en 2, me llamaban para traducir, yo estaba, viste, atendiendo a este maestro que no podía dejar, viste, hasta que no se volviera para con nadie, viste, yo no podía dejar que me habían puesto esa responsabilidad. 6 meses pasaron y no pude empezar el retiro. Entonces la llamé a Juan y le digo, mira, voy a hacer 6 meses, vos venís y después yo hago 6 meses más. Cumplo el año, pero no estaba haciendo una práctica que me exigiera estar 1 año entero, ¿viste? Entonces lo pude partir en 2. Y fue así. Antes de venir, pasé por Tashillón e invité a 2 muy amigos lamas, muy amigos míos, ¿viste? Dorzón Rinpoche y Chucha Rinpoche. Y les dije que había venido a la Argentina en el 83. Yo la conocí a Juani porque era del grupo un grupo que invitó al primer lama que vino a la Argentina, de Francia. Y yo fui, no sé cómo cayó una invitación a casa, entonces fui y también ayudé con la traducción y demás, pero eran 300 personas venían, ¿viste? Una cosa, esta es la Argentina, yo no la conocía esa Argentina, ¿no? Mucho interés, ¿viste? Cosas nuevas. Y les dije a estos 2 lamas, yo voy, pero vi un interés increíble. Y bueno, por ahí podemos, ¿viste?, hacer algo, qué sé yo. Y digo, bueno, sí, nos invitábamos. Y así fue, en el 86 vinieron y ahí establecieron Tonjolín, el centro que ya tiene 33 años, ¿no? Y cuando se fueron me dejaron a cargo y bueno, el resto de la historia ya la conocemos. 2 sesiones por semana, ¿viste? Siempre constante, la gente viene y se va y viene, hay rotaciones, qué sé yo, pero ahora ya estamos terminando un templo, ¿viste?, en San Miguel y va a venir justo Kampro Rinpoche, que es la encarnación, digamos, del 8º, que era el que me mandó a Manali y que es en general el jefe de ese centro, de nuestro centro, y con Sonny Rinpoche, vienen en marzo para inaugurarlo, ¿no? O sea que estamos en eso. Qué lindo, qué lindo. Un día, Gerardo, contame un día cuando estabas ahí en esos 6 meses de retiro, ¿cómo era un día ahí? ¿Un día? ¿Qué hacías? En uno de los retiros, en cualquiera de los retiros haces 4 sesiones de meditación, de 3 horas cada una. Yo como al final a la noche estaba muy cansado, hacía la primera sesión, me levantaba a las 4 de la mañana, hacía 4 horas y media de práctica. Y después 3 horas, y la última 1 hora y media, porque ya estaba hecho pelota, ¿viste? Ya como para irme a la cama. En vez de 3 horas, ¿viste? Y entonces terminaba eso y me hacía el desayuno, que era nada más que, era muy simple el desayuno, porque aprendí a comer tsampa, que es esa harina precocida que comen los tibetanos, ¿viste? La mezclaba con manteca y después la comía con té, y eso era mi desayuno y mi cena. Y en el medio, sí, ahí cocinaba, pero la tenía tan ingenierizada, ¿viste?, que todo el asunto comida, entre el desayuno, la cena y el almuerzo y lavar los platos, las ollas, todo, no más de 1 hora por día. Entonces terminaba la primera sesión de la mañana y ahí leía algo en tibetano, ¿viste?, que era un comentario de la práctica que yo estaba haciendo, un texto, ¿viste? Después hacía la segunda sesión y almorzaba. Y después del almuerzo traducía un texto, siempre algún texto traducía. Y ahí está que me quedaba ya muerto para la siesta, ¿viste? Pero la siesta eran siempre 10 minutos, 15 minutos, nunca más. Pero así caía como una roca, ¿viste? Y después de ahí me despertaba y me tomaba un café o un té, lo que fuera, hacía la sesión de la tarde. Ya había hecho 2 sesiones, ¿no? La sesión de la tarde, y al final, después de la cena, leía algo en inglés, ¿viste? Siempre del Dharma, siempre del budismo. Después hacía 1 hora de meditación y iba al sobre. Dormía a las 11 más o menos, 11:30, me despertaba a las 4 y así día tras día, durante 6, 7 meses. En 2 de los retiros, además había 1 hora más para hacer una puya, una ceremonia, ¿viste? O sea que eran 13 horas. Pero se hace, ¿eh?
Y es un laburo, realmente la gente que dice esto, que se miran el ombligo y no hacen nada, no saben de lo que se trata. Sin duda. Qué maravilla. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y contarnos gracias. esto, Gerardo. Muchas gracias.